13 de agosto de 1868, magnitud de 9.0, dejó más de 600 muertos en toda la costa peruana y chilena. El movimiento sísmico, conocido como el terremoto de Arica, produjo un posterior tsunami con olas que registraron los 18 metros de altura y arrasó con la ciudad de Arica, peruana por aquella época. En Arica, que actualmente pertenece a Chile, en aquel momento vivían más de 2.000 personas y fue la ciudad que recibió el mayor impacto del terremoto y posterior tsunami, aunque afectó a toda la costa sudamericana del Pacífico. De acuerdo con los registros de la catástrofe, solo en Arica el terremoto dejó 300 personas fallecidas y grandes daños materiales. La ciudad no recibió ayuda hasta 3 semanas después, primero desde la ciudad de Tacna y después directamente del gobierno peruano, que se encargó de planificar la reconstrucción de Arica, donde se estimó que más del 85% de la ciudad fue destruida. De marzo de 2011, magnitud de 9.0. Un terremoto que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros. El terremoto ocurrió a las 2:46 minutos, 23 segundos p.m. hora local del viernes 11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón, a una profundidad de 32 kilómetros. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos según los sismólogos. El USGS explicó que el terremoto ocurrió a causa de un desplazamiento en proximidades de la zona de la interfaz entre placas de subducción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. En la latitud en que ocurrió este terremoto, la placa del Pacífico se desplaza en dirección oeste con respecto a la placa norteamericana a una velocidad de 83 milímetros/año. La placa del Pacífico se introduce debajo de Japón en la fosa de Japón, y se hunde en dirección oeste debajo de Asia. Horas después del terremoto y su posterior tsunami, el volcán Karangetang en las Islas Celebes, Indonesia, entró en erupción. La NASA, con ayuda de imágenes satelitales, ha podido comprobar que el sismo pudo haber desplazado la isla de Honshu aproximadamente 2.4 metros al este, y alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros. La violencia del terremoto acortó la duración de los días en 1.8 microsegundos, según los estudios realizados por los JPL de la NASA. El 4 de noviembre de 1952, inicialmente asignado una magnitud de 8.2. Un gran tsunami como resultado, causando la destrucción y la pérdida de la vida alrededor de la península de Kamchatka y las Islas Kuriles. Hawái fue golpeado también, con daños estimados de hasta $1 millón y pérdidas de ganado, pero no se registraron víctimas humanas. Japón también informó que no hubo víctimas ni daños. El tsunami llegó a lugares tan lejos como Alaska, Chile y Nueva Zelanda. El hipocentro se ubicó en 52,75 grados N, 159,5 grados E, a una profundidad de 30 kilómetros. La longitud de la fractura zona de subducción fue de 600 kilómetros. Las réplicas se registraron en un área de aproximadamente 247.000 kilómetros cuadrados, con epicentro a una profundidad de km entre 40 y 60. Un análisis reciente de la distribución del tsunami sobre la base de registros históricos y geológicos dan algunas indicaciones sobre la distribución de deslizamiento de la ruptura. El 26 de diciembre del 2004, magnitud de 9.1.
El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sudeste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275.000, sin contar a los millares de personas desaparecidas. El terremoto se originó en el Océano Índico, al norte de las islas Simeulue, en la costa occidental de Sumatra del Norte. El tsunami resultante del terremoto devastó las costas de Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y de otros países con olas que llegaron a los 30 metros. Causó muertes y daños serios hasta la costa del este de África, y la muerte registrada más lejana, debido al tsunami, ocurrió en Royals, Sudáfrica, a 8.000 kilómetros del epicentro. En total, 8 personas murieron en Sudáfrica debido a los altos niveles de las olas del mar. ...22 de mayo de 1960, 9.5 grados en la escala Richter. El terremoto más intenso registrado hasta la fecha golpeó Chile el 22 de mayo de 1960, con una magnitud de 9.5 grados en la escala Richter. Fue el terremoto más grande del mundo, percibido en todo el cono sur de América. Murieron 1.655 personas, y 3.000 resultaron heridas, y 2 millones perdieron sus hogares. El tsunami que se generó tras el seísmo provocó daños graves en Hawái, Japón, Nueva Zelanda, Filipinas y Estados Unidos. A las 15:11 del domingo 22 de mayo de 1960, comenzó a producirse una ruptura tectónica de proporciones nunca antes registradas en la historia de la humanidad. El epicentro de este gran sismo comenzó en la zona cercana a Temuco y poco a poco se expandió hacia el sur en una sucesión de rupturas epicentrales a todo lo largo de la costa meridional de Chile. El masivo evento fracturó toda la zona de subducción entre la península de Arauco, región del Biobío, y la península de Taitao, región de Aysén.